Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Diálogos Constituyentes. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Sergio Egres, quien es licenciado y magíster en Historia en la Universidad de París 8 y doctor en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. En primer lugar, como ya es tónica en este programa, quisiéramos preguntarles con respecto a su visión, su impresión al proceso constituyente que fue desarrollado en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto? En realidad este fue un pseudo proceso constituyente, porque sus gestores, y me refiero al gobierno de Michelle Bachelet, sabían perfectamente que no tendría salida, no tendría un puerto de llegada, por razones muy sencillas. Y la primera y más poderosa de ellas era que el gobierno, la coalición de partidos que la apoyaba, e incluso sumando algunos apoyos puntuales de fuerzas políticas menores, me refiero a fuerzas políticas representadas en el Parlamento, no podían reunir el quórum supramayoritario que la propia presidenta Bachelet se autoimpuso en su itinerario de proceso constituyente. De manera tal de que este pseudo proceso, como lo defino sin la menor duda, no fue más que una especie de subsidio, de sustituto, de la promesa que la propia presidenta y su círculo más cercano sabía que no iba a poder cumplir, la promesa de una nueva constitución durante su segundo mandato. A muy poco andar, la jefa de Estado desechó esta promesa y anunció que esto no sería posible durante su segundo gobierno, y en subsidio de la nueva constitución que estaba en el programa de la nueva mayoría, ofreció este proceso constituyente que, como te decía, no tenía salida por ningún lado, y así efectivamente ocurrió y seguirá ocurriendo quién sabe durante cuánto tiempo. Pero si uno observa la experiencia comparada, también para promulgar las constituciones se han necesitado estos quórum supramayoritarios de 2/3, el caso de Argentina, el caso de Bolivia. Bolivia, por ejemplo, la derecha, la oposición, se restó del proceso y eso finalmente permitió que Evo Morales promulgara la nueva constitución. Es que son procesos muy distintos. La esperanza de una mayoría de la población, y me incluyo en esa mayoría, era de que por primera vez la gestación de una constitución se diera de manera absolutamente democrática, plenamente democrática, cuestión que no ha ocurrido nunca en nuestra historia, en más de 200 años de vida republicana. Y al hacer referencia a la manera plenamente democrática, me estoy refiriendo a la Asamblea Constituyente, puesto que es la única manera plenamente democrática. Esto es una elección democrática a través de un sistema electoral justo, equitativo, proporcional, de un cuerpo de delegados especialmente designados por la población para elaborar y proponer un texto constitucional que tiene que ser sometido a la aprobación, el rechazo o la modificación por parte de la ciudadanía. Es muy distinto a constituciones elaboradas o reelaboradas, esto es, a meras reformas constitucionales desarrolladas por los parlamentos, que son cuerpos que tal vez pueden haber sido elegidos democráticamente, pero en los cuales no reside el poder constituyente originario. Porque el Parlamento, al igual que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, son poderes constituidos, no son el poder constituyente originario. El poder constituyente originario reside en la ciudadanía, en nosotros, en toda la población con derechos políticos. De manera tal de que invocar que en otros países se requieren también quórum supramayoritarios, yo no estoy en principio en contra de los quórum supramayoritarios. Hay que definir la forma y el contexto en que éste pueda ser aplicado. Y si tenemos tiempo más adelante podría referirme a eso en una propuesta de funcionamiento de la Asamblea Constituyente en que puede contemplar la existencia de quórum supermayoritarios.
El punto es la génesis de este proyecto, de este proceso. Si el proceso empieza a ser encuadrado por márgenes absolutamente estrechos, con quórum supramayoritarios imposibles de lograr, para que eventualmente luego podrían abrirse quizá las puertas de la Asamblea Constituyente, quiere decir, en el contexto preciso del Chile actual y de los años anteriores, que ese proceso no va a ningún lado, como efectivamente no fue a ningún lado. Aquí hubo una parafernalia, un escenario, podríamos decir hasta un show, una parodia de proceso constituyente, cuando, insisto, sus gestores perfectamente sabían que esos quórum eran imposibles de lograr. Te voy a poner una sola cifra. El antiguo Parlamento tenía una Cámara de Diputados compuesta por 120 diputados. El quórum supramayoritario en primera instancia, de 2/3, era de 80 diputados. Pues bien, la nueva mayoría tenía 67 diputados. Habían 7 diputados de distintas tendencias, desde una derecha liberal como Amplitud hasta diputados que posteriormente serían parte del Frente Amplio. Suponiendo, en el escenario más optimista, que la nueva mayoría hubiese podido sumar esos 7 votos, cuestión difícil porque había gente de derecha y bien derechista también ahí, alcanzaba la cifra de 74. Y el quórum supramayoritario era de 80. ¿No lo sabían los asesores de Bachelet? ¿No lo sabía la propia presidenta? ¿No lo sabían los dirigentes de todos los partidos de la nueva mayoría? Evidentemente que lo sabían. Pero como ya se había descartado la promesa original que estaba en el programa de Bachelet para ser elegida por segunda vez presidente de la República, a cambio de esa promesa que sabían que no cumplirían, montaron esta parodia de proceso constituyente, apoyándose en un sentimiento, en un deseo, en una aspiración legítima de la inmensa mayoría ciudadana, reitero, en la cual me incluyo, que es tener una constitución efectivamente democrática a través de un mecanismo plenamente democrático, en este caso la Asamblea Constituyente. ¿Qué otras garantías serían necesarias, aparte de la Asamblea Constituyente, para generar un proceso participativo y democrático? Esto tiene que gestarse desde abajo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde el mundo popular principalmente. Tiene que haber un proceso de educación ciudadana, de verdadera educación ciudadana, no esa parodia de dibujos animados pasando por las pantallas de la televisión y que habrá durado 2-3 meses a lo sumo, gritando constitucionario, para luego dar a conocer unos conceptos que realmente eran un insulto para la inteligencia del ciudadano medio. O sea, aquí no se necesitaba ser un ilustrado o un doctor en ciencia política para comprender la vaguedad, la pobreza de los conceptos que ahí fueron difundidos. Por ejemplo, el concepto de democracia. No lo recuerdo textualmente, pero eso estaba en el Constitucionario en 5 o 6 breves líneas, y se decía que la democracia era la capacidad o la facultad que tenía una población de elegir a sus representantes. ¿Para eso vamos a organizar un proceso constituyente? Pero si eso ya es lo que tenemos desde el año 90 hasta la fecha. Reducir la democracia a la mera elección de representantes en los municipios, en el Parlamento, en la Presidencia de la República, es tener una concepción bien pobre y restrictiva de la democracia. Eso no es una democracia participativa, es la pseudodemocracia tutelada, restringida, de baja intensidad, que tenemos desde el 90 hasta la fecha. Ese tipo de democracia no garantiza la participación popular más allá del llamado ritual a elecciones cada 3 o 4 años. Este tipo de democracia, me refiero a la que tenemos hasta el día de hoy,
y que al parecer el proceso de constituyente de Bachelet no pretendía cuestionar, puesto que la reducía a solo elegir autoridades, no contempla mecanismos como la iniciativa popular de ley, el plebiscito por iniciativa popular, la revocación de mandatos, etcétera. Pero sí están presentes en el proyecto que envía finalmente Bachelet al Congreso. Pero esa es otra broma de mal gusto, es un insulto a la ciudadanía. Un proyecto enviado, ¿cuánto? 3-4 días antes de que la presidenta dejara su cargo. ¿Qué destino iba a tener eso? O sea, no hay que ser un genio de la ciencia política ni de ninguna ciencia social para entender que eso no tenía ningún destino, que era, como lo dijeron incluso dirigentes de la propia coalición de gobierno, de la nueva mayoría, un saludo a la bandera, hacer como que se cumple una parte de la promesa, porque reitero, la promesa era nueva constitución durante el segundo gobierno de Bachelet. Bueno, no vamos a tener nueva constitución, pero por lo menos hagamos como que lo intentamos. En el fondo, eso es la maniobra política que se desarrolló ante nuestra vista, con gran costo económico, pero sobre todo con gran costo político, porque la mejor manera de matar la alternativa de la Asamblea Constituyente era llevar este proceso por un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque esto provoca desánimo, desilusión, desmovilización, frustración en la gente que creyó en ese proceso y que creyó de buena fe. Tan de buena fe que muchas de esas personas, no todas, no fue mi caso, muchas de esas personas participaron en estos cabildos no vinculantes, a sabiendas de que lo que saliera de los cabildos no obligaba a nada a nadie, pero con la esperanza de que eso sería tomado en cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Sabemos que la opinión mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en los cabildos respecto de el futuro parlamento era de que este debe ser unicameral. Pues bien, ¿qué viene en el proyecto de Bachelet? Parlamento bicameral. Es decir, alguien mal pensado podría sostener que este proyecto de constitución ya estaba redactado, que fue redactado en el segundo piso de la moneda o por los asesores internacionales que contrató el gobierno, y que los cabildos no fueron más que una parodia destinada a dar la apariencia de la participación ciudadana. Participación ciudadana que es considerada cuando al poder le parece que corresponde, pero cuando no corresponde, pongo el ejemplo del Parlamento, el poder escribe lo que quiere, porque la síntesis de los cabildos, ¿quién la hizo? Un comité sistematizador nombrado por la Presidencia de la República, pero ese comité sistematizador Interior no surgió de los cabildos. Más aún, se contrató una organización internacional, me parece que holandesa, europea en todo caso, para esta sistematización y redacción final. Entonces, ¿dónde está la soberanía popular en esto? ¿Dónde está en términos efectivos? Si los cabildos no eran vinculantes, si no fueron los representantes de la ciudadanía los que redactaron y decidieron finalmente lo que quedaba y lo que no quedaba, si no había ninguna posibilidad, porque la derecha lo había dicho claramente, de alcanzar esos quórums supramayoritarios. Tenemos una maniobra política, un escenario político muy bien montado, muy sofisticado, eso hay que reconocerlo, para dar la impresión de que por primera vez en nuestra historia las cosas se hacían de manera distinta, pero no se hicieron de manera sustantivamente distinta, porque en definitiva el eje del proceso siempre estuvo colocado en la élite gobernante, como se ha hecho a lo largo de toda nuestra historia. Queremos dar por finalizado esta primera parte de Diálogos Constituyentes. Nos pasamos bastante. ¿Cuánto llevamos? Como 14 minutos, 15.
Hola, bienvenidos a esta segunda parte de Diálogos Constituyentes. Nos acompaña en esta oportunidad el profesor Sergio Grez. Quisiera, antes de iniciar la conversación, ¿qué clase está realizando actualmente, profesor? Normalmente yo realizo Historia Europea siglo XIX, primer semestre, y luego Historia Europea siglo XX. Pero además doy cursos de Historia Social y Política de Chile en seminarios de grado y en posgrados, en magíster y doctorado, acá en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Retomando un poco la discusión anterior que estábamos llevando a cabo, ¿qué características debiese tener un proceso de educación cívica para permitir finalmente una mejor participación por parte de la ciudadanía en la elaboración de una nueva constitución? Esto tiene varias aristas. Me parece que el elemento central tiene que ser la autoeducación ciudadana. Hay que repetir las experiencias que realizamos distintas personas y grupos, fundamentalmente durante el año 2015, en menor medida durante el 2016, las escuelas constituyentes. Es decir, iniciativas ciudadanas por la base, sin apoyo estatal, sin apoyo empresarial, eclesial, de ONGs, de fundaciones nacionales o internacionales, basándonos en nuestras propias fuerzas, en base a trabajo voluntario, no remunerado, para educar a la ciudadanía, para autoeducarnos, puesto que la educación formal no está dando esa formación. Recordemos que la asignatura de educación cívica fue suprimida en Chile por uno de los gobiernos de la Concertación en la década de 1990. Y si bien se han introducido algunos contenidos transversales, eso es altamente insuficiente. Recordemos también que no ha existido hasta ahora ningún interés por parte de los partidos políticos, que antiguamente, a su manera cada uno, era una suerte de pequeña escuela de educación cívica, por cumplir esa tarea. Los partidos políticos hoy día son, tal vez habrá algunas excepciones en formaciones políticas nuevas, pero los grandes partidos, los que han hegemonizado esta eterna transición a la democracia, son agencias de empleo, son máquinas electorales, no son centros de formación ciudadana, centros de formación cívica, donde se discuta política, salvo en las élites dirigentes, al interior de las élites dirigentes. De manera tal que hay que hacer ese esfuerzo de autoeducación ciudadana. Si el día de mañana hay un gobierno que quiera colaborar con este esfuerzo, bienvenido sea. Los gobiernos y el Estado tienen muchos instrumentos para apoyar un proceso de este tipo, comenzando por la educación formal. Hay que cambiar los planes de estudios, las mallas curriculares, los contenidos. Hay que fortalecer ciertas asignaturas que pueden contribuir a esto. Filosofía, por ejemplo, que está fuertemente amenazada. Historia, geografía y ciencias sociales, sin lugar a dudas. Además de estos contenidos transversales que me parece muy bien que estén y que se fortalezcan con el correr del tiempo. Pero hay que realizar al mismo tiempo que se difunden conocimientos de tipo teórico sobre lo que es democracia, lo que es ciudadanía, lo que es una constitución, lo que es un proceso constituyente. Hay que hacer un trabajo que es directamente político en el seno de las organizaciones sociales, en el sentido de, al mismo tiempo que es educativo, evidentemente, en el sentido de que el ciudadano común y corriente comprenda la relación, el vínculo que existe entre sus quejas, demandas, anhelos, dolores, malestares y la Constitución y el tema constitucional. De manera tal de que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, incorporen a sus propias demandas y a sus propios programas la exigencia de la Asamblea Constituyente para una constitución democrática. De esa manera vamos a estar generando un poder constituyente ciudadano.
el tema constituyente tiene que dejar de ser una cuestión de grupos especializados, como lo ha sido en gran medida hasta ahora. Está muy bien que existan esos grupos especializados. Yo mismo he pertenecido a uno de ellos, el Foro por la Asamblea Constituyente. Son estos grupos especializados los que han sido el motor de este movimiento ciudadano. Son estos grupos especializados los que han formado, levantado, sostenido las escuelas constituyentes y desarrollado múltiples iniciativas. Pero esto se tiene que expandir por la sociedad, bajo la forma de un movimiento social y político que haga inevitable, cuando éste tenga la fuerza suficiente, la Asamblea Constituyente, que obligue a la casta política a entreabrir las puertas para dar paso a la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente necesita un instante de legitimidad. En términos ideales, ojalá sean las instituciones actuales las que le den ese toque de legitimidad. Es decir, que a través de algún mecanismo, y la clase política tiene gran imaginación cuando se ve compelida a hacerlo, se le dé ese toque de legitimidad a la futura Asamblea Constituyente. Porque si no es así, la acumulación de males, de malestares, hará que finalmente la ciudadanía busque otros caminos, que no son necesariamente los más deseables. Con respecto a lo mismo que usted plantea, profesor, ¿cómo debiese ser esta Asamblea Constituyente? ¿Existió algún consenso por parte de la ciudadanía? ¿O es un tema que aún no es bien vislumbrado? En realidad, los grupos que han agitado la consigna de la Asamblea Constituyente, por regla general, no se han preocupado demasiado por precisar los contornos de la Asamblea Constituyente. En el pequeño núcleo de reflexión y de producción de insumos para la Asamblea Constituyente al cual he pertenecido en estos años, el Foro por la Asamblea Constituyente, hemos puesto particular énfasis en estudiar ese tema precisamente, porque se requieren de propuestas concretas, no solamente de una reivindicación, una consigna. Nosotros pensamos que la Asamblea Constituyente evidentemente tiene que ser elegido mediante sufragio universal por toda la ciudadanía, pero ello no basta. Hemos propuesto la definición de nuevas circunscripciones electorales, no las actuales, que sabemos están amañadas, están hechas con cálculo para favorecer a determinada coalición política, que fue la que hizo la reforma electoral. ¿Quién elaboraría, por ejemplo? Nosotros proponemos como medida inmediata, muy sencilla, no pretendemos inventar un nuevo rediseño electoral. Proponemos que la estructura de base sean los cores. ¿Por qué? Porque los cores no fueron diseñados con, así lo creemos por lo menos, con criterios politiqueros para favorecer a tal o cual partido o a tal o cual coalición, sino por razones de buena administración. Los cores son unidades geoterritoriales relativamente pequeñas, donde, por lo tanto, los candidatos pueden ser conocidos por la ciudadanía, pueden emerger de la misma base ciudadana, de la misma población que habita en ese core. Pero la propuesta no se limita a esto. Nosotros sostenemos que el primer paso tiene que ser una convocatoria a plebiscito por parte del Poder Ejecutivo. La ciudadanía quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿sí o no? Sabemos que ese plebiscito se gana, porque todas las encuestas de opinión señalan que la mayoría de la población quiere nueva constitución y además la mayoría de la población quiere que esta nueva constitución sea generada vía asamblea constituyente. Luego de elegida la asamblea constituyente por una base territorial de core, tenemos una propuesta que fija una representación proporcional
que le asegure a toda circunscripción de a lo menos 50.000 habitantes un representante en la Asamblea Constituyente. Si un determinado distrito o agrupación territorial no reúne esos 50.000 electores, de 25.000 a 50.000 también tendrían un representante en la Asamblea Constituyente. Se dirá, pero es que esta va a ser una Asamblea Constituyente muy numerosa, de varios centenares de delegados. Sí, efectivamente así va a ser, así podría ser. No vemos cuál es el problema, puesto que la Asamblea Constituyente no va a funcionar en base a plenarias todo el tiempo, sino más bien a grupos especializados por temas. Y en algunos momentos habrán plenarias. Nosotros proponemos además que todas las sesiones de la Asamblea Constituyente sean públicas, sean transmitidas, como se dice en el lenguaje periodístico, en vivo y en directo, por la radio, por la televisión, por internet. Nosotros proponemos también que las decisiones de la Asamblea Constituyente, y ahí vuelvo a lo anunciado hace un rato, en la primera parte de esta entrevista, sean adoptadas por un quórum supramayoritario de 2/3. Alguien dirá, ¿pero cómo? Ese es el sistema actual, en la actual Constitución. Sí, pero el quórum supramayoritario en este caso no está puesto para impedir la democracia, para impedir que sean las mayorías las que manden, respetando el derecho de las minorías, porque eso es la democracia, sino colocarlos, estos quórum, al servicio de la democracia, es decir, invertir su sentido de ser actual. Lo explico. Si una moción en el seno de la Asamblea Constituyente no reúne 2/3 de los votos de los delegados, debe ir a plebiscito. Debe ser sometida al juicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque de esta manera reducimos enormemente la posibilidad de que las máquinas partidarias, que van a estar presentes en la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente no va a estar constituida, formada por ángeles, va a estar formada por hombres y mujeres comunes y corrientes de todas las tendencias políticas, porque eso es una Asamblea Constituyente. En términos ideales debería estar desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Evitamos que los mandatos ciudadanos salidos de las deliberaciones previas, de los cabildos, de las asambleas populares que se realicen, sean desvirtuados mediante acuerdos a espaldas de la ciudadanía. Si una moción obtiene 2/3 o más, ya es muy difícil que haya un acuerdo contrario a las esperanzas ciudadanas o al mandato ciudadano. Pero si no se llega a ese quórum, va a referéndum o a plebiscito ciudadano. Por tanto, a diferencia de otras propuestas, la nuestra no contempla simplemente un plebiscito. Al final, como dicen todos, ¿está usted de acuerdo o no con este proyecto de constitución? Sí, nosotros también queremos ese plebiscito, pero queremos un plebiscito al comienzo del proceso y todos los plebiscitos que sean necesarios durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, puesto que de esa manera nos aseguramos que en todo momento el titular de la soberanía sigue siendo la ciudadanía. A pesar del hecho de que evidentemente la ciudadanía tiene que delegar en un grupo relativamente restringido de personas, 250, 300, 350 personas, la discusión y la elaboración del anteproyecto. Pero en definitiva es la ciudadanía quien dice siempre la última palabra. Profesor, para ir cerrando este ciclo de conversaciones, hay ciertas personas que temen la manipulación de aquellos plebiscitos. ¿Cuáles serían garantías necesarias para que finalmente esos plebiscitos reflejen el sentir ciudadano? Tentativas de manipulación política las va a haber siempre. Garantía absoluta, antídoto contra todo, no va a haber nunca. Pero la mejor garantía es una ciudadanía educada y empoderada. Es este proceso constituyente de largo aliento. Nosotros siempre dijimos, cuando estaba toda la euforia constituyente del año 2015,
y el 2016 también. La Asamblea Constituyente no está a la vuelta de la esquina. Había gente que nos decía, pero ¿cómo? Si ustedes quieren la Asamblea Constituyente, ¿por qué no tienen más optimismo, más confianza? Porque sabemos la magnitud de las dificultades que tenemos que enfrentar, porque esto nunca se ha hecho en nuestra historia, porque la ciudadanía ha sido despolitizada, porque falta educación ciudadana. Por lo tanto, hay que prepararse para un proceso largo. Aquí no hay atajos. La mejor garantía es una ciudadanía consciente, movilizada, empoderada, politizada, educada. Por lo tanto, esa es la única garantía. Formación ciudadana, conciencia política, gestación de una fuerza constituyente ciudadana y popular que tenga la capacidad de vigilar no solamente a los representantes de la casta política tradicional, también a sus propios representantes. De esa manera reducimos las posibilidades de manipulación y también de traición al mandato de los electores, porque ese peligro siempre va a estar presente, sobre todo conociendo los niveles de corrupción existentes en Chile. Queremos agradecer la participación del profesor Sergio Grez y damos por finalizado este episodio de Diálogos Constituyentes que está siendo grabado en los estudios de Nodo Audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.